Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos sean a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 96. Muchísimas gracias por elegirme como su opción de entretenimiento, de acompañamiento, ya sea que estén en camino al trabajo o que ya hayan llegado al trabajo, que estén en el gimnasio, que estén en familia escuchándolo. Muchísimas gracias. Gracias si lo estás viendo en YouTube, gracias si lo estás escuchando en iVoox, gracias si lo estás escuchando en Spotify. Ya te la sabes, si estás en YouTube, dale like al video, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, que subo video prácticamente todos los días. Y también sígueme en iVoox y en Spotify. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales del Grimorio de Rix, que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. En TikTok y en Instagram me encuentran como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas. Y en Facebook y Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. Con TikTok, por cierto, sigo más bien en espera de que TikTok resuelva el problema que les mencionaba que tenía, que por un video que subí, que fue, seguramente si vieron el episodio, de mi suscriptor de Puerto Rico, que fue guardia de seguridad en esta reserva nacional conocida como el Yunque. Realmente no tenía nada fuerte, no era un caso fuerte, no era algo, no se narraba nada oscuro o algo tenebroso en cuanto a un asesinato, una cosa así, no. Y aún así, el algoritmo de TikTok es el peor de los algoritmos que tenemos en las redes sociales. Obviamente todos los algoritmos son imperfectos porque no es una persona, es una máquina. Pero el algoritmo de TikTok es muy estúpido. Mientras que permite muchas cosas que no deberían estar en TikTok, que no deberían estar en la red, las permite y no pasa nada. Y en cambio, con este video que yo subí, con este fragmento del video de este episodio de Puerto Rico relacionado con el Missing 411, según violaba normas de la comunidad, que supuestamente ya era la tercera que yo rompía, ya tenía yo una limitación en TikTok, que era que no podían comentar ustedes en los videos. Pero de repente a TikTok me empezó a ir muy bien, empecé a tener mucho alcance por allá. Todos los videos que subía en los últimos 2 meses tenían decenas o cientos de miles de reproducciones en TikTok. Y de repente los últimos que he subido en este último mes, a partir de ese problema, no han llegado ni a las 10,000 vistas algunos. Entonces es por eso, porque lo está limitando TikTok. Pero de todos modos, vayan a seguirme por allá. Y si no se resuelve, lo más probable es que abra otra cuenta del Grimorio de Rix. Así que estén al pendientes para que también me sigan en esa otra cuenta. No quiero eso porque pues ha tomado bastante tiempo llegar. Ahorita estamos en más de 50,000 seguidores en TikTok y no me gustaría empezar de cero, porque no me van a seguir los mismos 50,000. Va a ser otra vez empezar de cero y pues no me gustaría. Pero bueno, síganme por allá. También síganme en mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Ahí estoy hablando de cine, de series. Ya pienso hablar de libros, de cómics, porque sobre todo, bueno, hoy yo estoy grabando esto el domingo 7 de agosto. Se acaba de estrenar la serie el viernes de Sandman, de Neil Gaiman. Uno de los mejores cómics de DC, que no es de superhéroes, es pues de lo que nos gusta aquí, un poco de terror. Entonces voy a estar hablando de esa serie, de qué tan fiel es al cómic de DC Comics y demás, ¿no? Y pues se viene la serie de Eragon y en fin, muchas cosas que tienen que ver con libros y demás en medios audiovisuales. Así que síganme por allá, vayan a suscribirse. Y pues nada más, habiéndoles dicho esto, y bueno, yo sé que me voy a extender un poquito en la intro de hoy, y para todos los que chillan en los comentarios que oye, es que te tardas mucho, la verdad no me interesa lo que digan. Si no les gusta el formato de podcast, no lo escuchen y nada más. Es muy sencillo, o adelántenle. No sé por qué se quejan tanto, tienen ahí un botón que le pueden adelantar, no hay problema. Pero bueno, el punto es que todos los demás, la mayoría que sí les interesa estar en esta plática bonita y demás, pues ya vieron la semana, hace 2 semanas, si no me equivoco, para ustedes, les digo que yo estoy en el futuro, ya habrán visto el directo que hicimos, en el que además de abrir mi placa de 100,000 suscriptores, que aquí yo todavía no la tengo porque todavía no ocurre ese directo para mí, apenas lo vamos a hacer la siguiente semana para mí, para ustedes ya pasó, pero además de abrir la placa de 100,000 suscriptores, les revelé el título, la portada y el primer avance de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz. Así que estén al pendientes, quizá incluso para cuando ustedes estén escuchando este episodio ya está disponible en Amazon, pero mientras tanto pueden comprar mi primer libro que salió, Demonios de Luna Llena, en Amazon.
el link, de hecho todos los links a lo que les dije está aquí en la descripción del video, o simplemente pueden entrar a amazon.com y buscar Demonios de Luna Llena. Ahí tienen la opción de comprarlo en pasta blanda, que es este que yo tengo aquí, pasta dura y el formato ebook en formato digital. Ahí entregas a todas las partes del mundo, y si por alguna razón el envío les sale muy caro o lo que sea, pueden comprar la versión digital sin ningún problema y la tienen ya al instante. Y pues estén al pendiente de la orden de Camasots, que si les gustó Demonios de Luna Llena, los que lo leyeron, los que escucharon El jaguar que cayó a las estrellas, o los que han escuchado cualquier otro de mis relatos que he subido aquí al canal, no son nada comparado con mi nuevo libro. Este nuevo libro me tomó mucho trabajo, mucho tiempo escribirlo, y les puedo decir que está fenomenal. Lloré al escribirlo, me espanté, me emocioné, y llegaron varios momentos de la trama que yo dije, diablos, ¿cómo se me ocurrió esto a mí, no? La verdad que estoy muy orgulloso de ese libro, así que si ya está en Amazon, ya pueden encontrarlo, y si no, pues esperen una semanita más, que ahorita yo estoy ya afinando detalles. De hecho, por eso es lo que les quería contar, y que por eso la intro de este episodio va a ser un poquito más larga de lo normal. Quería platicarles que esta semana fue un tanto complicada para mí, tanto en cuestión de salud, en cuestión personal y en cuestión laboral. En cuestión laboral he tenido mucho trabajo, estoy ya a punto de salir del trabajo de maestro de universidad. Ya afortunadamente ahorita seguramente ya se los habré platicado en el directo, pero ya me voy a estar dedicando de lleno a la creación de contenido digital. Entonces tengo que entregar ciertas cosas con el fin de este semestre. He tenido mucho trabajo ahí, y luego aparte me enfermé, que supuestamente no fue COVID según la prueba que me hice, pero no sé, ya lo dudo, porque sí me sentía bastante mal. Yo soy una persona que cuando me enfermo, duro enfermo 3 días a lo mucho, y esta vez sintiéndome mal realmente fueron 2 días, y tampoco me sentí tan mal, pero estaba muy cansado, extremadamente cansado. Entonces, este es el episodio maldito. Este episodio 96 no quería salir. De hecho, ahorita ya la maldita computadora se reinició. Esta es la segunda vez que grabo la intro, porque se reinició y se perdió el audio. Entonces tuve que volver a grabar todo. Luego mi perra no se callaba. O sea, este episodio es el episodio maldito del podcast. Pero bueno, ya está aquí. Ya lo estarán viendo ustedes. Lo estoy grabando en un domingo. Normalmente yo grabo los viernes, pero no sé cómo le voy a hacer para que salga a tiempo, porque ya se me movió todo mi calendario de producción de esta semana, simplemente con estar grabando ahorita el podcast a la 1 de la tarde. Ahorita yo ya debería estar subiéndolo prácticamente, pero bueno, ni modo, así se dio esta semana. Y hoy, para eso voy con que no tuve mucho tiempo de preparar el guión. No voy a contar ningún relato de ustedes el día de hoy. Lo que vamos a estar haciendo es, en el primer bloque vamos a escuchar la entrevista que teníamos pendiente de este señor Duncan, que fue parte de un experimento de la CIA cuando era niño, algo como lo que vemos en la serie de Stranger Things. Vamos a la parte más interesante, que hace 3 semanas no terminamos de escucharla. Y en el segundo bloque, hace unas semanas escuchamos un fragmento de entrevista que encontré en TikTok, justamente de un señor español de nombre Miguel Blanco, que cuenta su experiencia con una invocación demoníaca en Haití. Entonces hoy encontré la entrevista completa en YouTube, y la vamos a escuchar también en el segundo bloque. Además de que en el tercer bloque tengo 3 relatos que encontré en TikTok de diferente índole, de encuentros con diferentes criaturas. Así que sin más que decirles, amigos, pónganse cómodos, traigan una bebida, una botana, acuéstense, pónganse los audífonos, apaguen la luz, y vamos a escuchar la intro del podcast para empezar de manera oficial con el primer bloque, con la entrevista de este señor de El Guerrero Definitivo. Así que vamos a escuchar la intro y comenzamos. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda, y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero
Tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Pues bueno, amigos, en la semana pasada nos quedamos en la parte ya más oscura. Recordemos que este señor tiene como flashazos, pero no sabe bien en qué momento de la historia ocurre. Parece como que le borraron la memoria. Él nos contaba que le han encontrado cuando se ha ido a hacer chequeos médicos. Tiene una especie de chip, tiene algo en el cerebro que él no sabe cuándo se lo pusieron. Él, que sepa, nunca lo llevaron a ningún procedimiento sus padres, o sea que parece ser que esto se lo pusieron estas personas de la CIA, de este proyecto secreto conocido como el Project Talent, en el que reclutaron a varios niños durante la guerra de Vietnam para tanto entrenarlos como soldados físicos como como soldados. Él lo llama soldados psíquicos, es decir, que ellos no peleaban en el campo de batalla, sino que más bien eran como los niños de Stranger Things, tenían poderes, habilidades sobrenaturales. Y bueno, el señor nos explicaba en la primera parte que eran niños que tenía que tener ciertas características en específico. Les hicieron pruebas para entrar, tenían que ser una mezcla de tener los niños descendencia tanto nativo-americana, indígena, como también celta, es decir, que viniera de Irlanda, su familia viniera de Irlanda o de Escocia o de Reino Unido. No, quizá algún español podría ser o algún alemán, porque hasta ese territorio llegaron los celtas. Pero bueno, eso lo vimos todo en la primera parte. Si no viste la primera parte de la entrevista, te dejo por aquí la etiqueta en YouTube o en Spotify, desplaza hacia abajo. Creo que el episodio lo escuchamos hace 2 o 3 semanas, la entrevista, perdón, la primera parte. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista, que aquí es donde se pone tétrico la cosa. Were you an assassin? Yeah. Okay. Yeah, I was. And I don't know, how did you assassinate people, and what kind of people would you be assassinating? Do you have any idea? I mean, were they people in wartime? Were they No. Americans? Some, yeah. Uh-huh. One that I remember, and I think I remember it so vividly, is because it was the last one. The last time I ever did anything for the government was in D.C. And I put 3 rounds through the heart of a very high intelligence official. Now, do you have conscious memory of this? Or? Of this one, I do, yes. Okay. I never knew the name. I was given a photo, a target, habits, do the job. That's it. And do you remember any operations taking place in other countries? France. In France? Mm-hmm. That's interesting. What the vivid memory is that I have, and I also was shown a photograph of me sitting at a little cafe from the Eiffel Tower. Okay? I have no knowledge at that time of being in France. But the guy showed me the pictures of 8x10 black and white, and there I am, drinking something out of a cup of steam, and there's the Eiffel Tower in the background. Wow. And I remember doing a job, but I don't remember what it was about. A decoy was sent in, and what the lady was to do was to get the guy to come out of the bar, hopefully not exactly in his right mind, inebriated if possible, and my job was to snatch, grab, get the information, and then terminate. And I remember doing the snatch and the... Ok, aquí recordemos que este señor nos explicaba que él... Sí, había esta rama, este proyecto, el Project Talent, que pues era una rama secreta de la CIA. Como te dije antes, buscaba 2 tipos de soldados. Y recuerda, esto fue un entrenamiento que duró años, cosa que fueron recuerdos que le han sido borrados a este señor aparentemente, y que él ha ido recuperando con el tiempo, algunos por sí mismos, algunos regresan simplemente, otros a través de un tratamiento que él tuvo. Otras se lo cuentan personas que él conoció, que él no sabía que conocía, porque el recuerdo de haber conocido a esas personas había sido eliminado de su memoria. En fin, una historia de ciencia, parece de ciencia ficción, ¿no? Parece una película. Pero bueno, el punto es que este proyecto buscaba 2 tipos de chicos, que empezaban de niños, y adolescentes y adultos jóvenes seguían con esto, ¿no? Siendo usados por este proyecto secreto. El punto es que buscaba a 2 tipos de soldados. A los soldados físicos, que era nuestro amigo
Duncan, él, por ejemplo, dice que sí, supuestamente cuenta con ciertas habilidades psíquicas, pero que él, lo que le explicaban es que él las bloquea, o sea, él no... pues es como una habilidad, ¿no? Como lo que luego platicamos de por qué la gente puede ver fantasmas, ciertas personas pueden ver fantasmas o ver ciertas cosas y otras personas no podemos. Es una habilidad, así como algunos tenemos habilidad para los deportes, otros para la música, eso también es una habilidad natural. Y lo que le decían a él es que él bloqueaba toda esta, aunque tenía la habilidad, la bloqueaba por alguna razón, su cuerpo como que no se permitía actuar al 100%. Por eso él no fue uno de estos llamados soldados psíquicos, ¿no? Porque él cuenta que habían soldados que podían, y lo vamos a ver más adelante en la entrevista, que podían leer la mente o que te podían decir dónde estaba un objetivo estando del otro lado del mundo, te puede decir en qué lugar y qué estaba haciendo exactamente, simplemente con pensarlo. O sea, era gente con habilidades psíquicas. Él no era uno de estos. Él fue entrenado en cuestiones físicas, en técnicas de combate, utilización de armas y demás, ¿no? Entonces, este cuate lo que supuestamente dice es que una vez, al parecer, terminada la guerra de Vietnam, el gobierno lo utilizó pues como un mercenario, como el soldado del invierno en la película del Capitán América. Él era como el soldado del invierno. No era que le lavaran la cabeza, pero con este chip que tiene en el cerebro, era utilizado como un títere por medio de esta rama del gobierno estadounidense. Entonces él recuerda que lo mandaban pues a quitarle la vida a ciertos objetivos, algunos estadounidenses, algunos extranjeros, y esto es bastante cierto, porque podría sonar como una película de espías de James Bond o de la supremacía Bourne, pero justamente se los recomendé, de hecho, en el otro canal de Los Amos del Multiverso, un documental que estuve viendo en Netflix. Ahorita se me olvidó el nombre. Red Privada se llama, creo, el documental, que es sobre el asesinato de un periodista mexicano en los años finales de los 80, si no me equivoco, de nombre Manuel Blanco. Y mientras que hoy en día a los periodistas en México los están asesinando los cárteles de narcotraficantes, los mismos políticos, algún alcalde, no, porque no quieren que salga a la luz cierta información, etcétera, etcétera. Al día de hoy, ser periodista en México es muy peligroso por eso, pero incluso eso era más interesante en los 80, en los 90, porque el que estuvo involucrado con la muerte de este periodista no fue un político enojado porque este señor Manuel Blanco dio a conocer algo que no debía, que sí lo hizo, pero no fue ningún político enojado, no fue ningún cártel, no. Los que lo mandaron matar directamente fue la gente de la CIA de Estados Unidos, porque la CIA tenía mucha presencia en México, en esa época, porque por la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, en fin, era una época en la que incluso dicen que México era un territorio donde había espías, tanto de Estados Unidos, de la CIA, como de otras partes del mundo, de Europa, de Alemania. Habían espías en México en los años 80, en los años 90. Entonces, vean ese documental porque es 100% real. Y de verdad te quedas así de ¿qué pedo? O sea, ¿cómo podía estar pasando esto? Una película de James Bond, de Viuda Negra, del Soldado del Invierno, ocurriendo en México en los 80. Era la realidad. Así que bien podrían estar mandando a este señor pues a eliminar ciertos objetivos que no les convenían a la CIA. Es algo bastante interesante, que aparte él dice que no tiene recuerdos de estar en Francia haciendo uno de estos asesinatos, pero le enseñaron una foto de él en la Torre Eiffel y él, que sepa, nunca estuvo en Francia. O no es que él no, o sea, no es que no estuvo ahí, simplemente el recuerdo fue eliminado de alguna manera, como con el Soldado del Invierno, que cada vez que lo utilizaban le borraban la memoria. Algo así. Esto está realmente alucinante. Pero bueno, sigamos escuchando esto, porque además aquí ya había una parte incluso más interesante que ya no tienen, o sea, sí sigue teniendo que ver con el proyecto, pero ya no tanto de político, digamos, ¿no? Sino aquí ya habla de experiencias en otros planetas. Así que vamos a seguir escuchando la entrevista, amigos. Grab, and then the memory fades from there. Uh-huh. Do you have any remembrance of other planets? I know this sounds a little out there, but I have no, heard of actually some not. soldiers. Actually not. Uh-huh. There is one thing that a couple of us share, and that is a deep fear and dread of the planet Mars. Bring up the planet Mars to us, and it's just like watching one of those movies. I was just about to do that. So, yeah, Mars specifically. There is something about Mars that changes our entire attitude at that time. I know one person who point blank says they better
leave Mars alone. Leave it alone. Meaning, leave it alone, don't talk about it, or meaning don't go there? Don't go. That they're waking something up. On Mars. Vean, esa parte a mí se me hizo sumamente interesante. No entra mucho a detalle en ello este señor, pero esta entrevista se me olvidó investigar de qué año es, pero se ve como de finales de los 90, inicios de los 2000, no es reciente. Curiosamente, lo hemos estado checando en el canal en meses anteriores, se han estado haciendo descubrimientos relacionados con Marte muy aterradores. Y los hizo la misma NASA. O sea, no estamos hablando aquí de teorías conspirativas, de cosas que vemos en programas como Alienígenas Ancestrales. No estamos hablando de interpretaciones de leyendas antiguas. No, estamos hablando de descubrimientos reales, con pruebas concretas. A inicios de este año hice un episodio, voy a tratar de dejar de la etiqueta por aquí si estás en YouTube. Hice un episodio de que en efecto los investigadores de la NASA, varios científicos, descubrieron que en efecto hubo vida en Marte y además, obviamente hace miles o millones de años, y además la superficie de Marte era muy parecida a lo que tenemos en la Tierra. O sea, los polos estaban congelados, pero había una zona, digamos, habitable, capaz de sostener vida en las zonas cercanas al ecuador del planeta Marte. Es decir, no siempre fue como lo que vemos ahorita en las fotos satelitales, que es como ver un desierto gigante. No, en algún momento de la historia del universo, Marte sostuvo vida. Ahora, que si eran humanoides extraterrestres como vemos en las películas, o si por formas de vida se refieren a que eran simples, pueden haber sido organismos unicelulares o plantas o quién sabe, eso es lo que no se sabe. No se sabe qué tipo de vida había ahí, si era vida inteligente, humanoides o criaturas grandes con civilizaciones y demás, o simplemente eran seres, organismos unicelulares, microbios, plantas, etcétera. Eso es lo que no se sabe, pero de que hubo vida en Marte, hubo vida en Marte. Y ya no estamos hablando de teorías conspirativas, ya está comprobado por la ciencia que hubo vida en Marte y que no se extinguió hace tanto. O sea, tiene miles de años que se extinguió, pero vaya, miles de años en el cálculo del universo no es nada, ¿no? Eso para empezar. Y luego el descubrimiento más aterrador que se hizo hace un mes y medio, que también hice un video en el canal al respecto, fue que se descubrió que una parte del ADN no solo de los seres humanos, de todos los seres terrestres, es decir, los animales, las personas, las plantas, faltaba descubrir un elemento de la cadena ARN, que es similar al ADN. No voy a entrar en detalles ahorita porque no es el tema, pero te dejo por aquí la etiqueta para que vayas a ver y entiendas a mayor profundidad este tema, que lo expliqué muy a detalle. Pero de esta cadena de ARN de todos los seres terrestres hacía falta descubrir de dónde venía un tercio, si no me equivoco, un tercio o 2/3 de esa cadena, y se descubrió finalmente de dónde venimos, o parte de nuestro ARN de dónde viene, y viene del espacio. Y lo descubrieron unos científicos también de la NASA, en conjunto con unos científicos japoneses, si no me equivoco. 2 meteoritos que cayeron en Estados Unidos, los rascaron y efectivamente vieron que los componentes que desconocían, que tenemos nosotros en nuestro ARN, pero que no sabían de dónde provenían, estaban en esos meteoritos. O sea que se puede decir que realmente sí, parte de la vida terrestre viene del espacio. Y ahí es un tema muy complejo. Obviamente puede ser algo de que eran componentes químicos que al entrar en contacto con componentes químicos que había aquí en la Tierra surgió la vida. Eso no, o sea, sí sería alucinante, porque literalmente la vida, parte de la vida en la Tierra viene del espacio, pero no necesariamente como de lo que vemos en Prometeo, o lo que decían los sumerios de los Anunnaki, o cualquier religión que habla de un ser extraterrestre, un dios o varios dioses que nos dieron vida, ¿no? No necesariamente tiene que ser eso, pero eso es lo aterrador de ese tema, que no sabemos si fue un accidente natural, que estos elementos químicos entraron a la Tierra en algún momento de la historia y por eso se dio la vida en la Tierra, o si en efecto estos meteoritos que estudiaron este año y que lo hicieron oficial la NASA, de que gracias a ello hubo vida en la Tierra. No sabemos si esos meteoritos venían de otra civilización. Vaya, no sabemos si hubo una civilización extraterrestre que puso información en la Tierra, en los elementos químicos de la Tierra hace millones de años, para que surgiera la vida. Eso es lo intrigante de este tema, ¿no? Si la vida fue un accidente espacial, o si alguna civilización o un ser pensante introdujo esos elementos en la Tierra para que existiéramos nosotros. Eso es lo aterrador y lo inquietante. Entonces, bueno,
esto que dice este señor de que algo vieron ellos, que no recuerda o no sabe o no quiere decir qué fue lo que vieron cuando eran parte de este proyecto, pero él dice que le teme profundamente al planeta Marte y que es mejor dejar solo ese planeta, que los seres humanos no intenten ir hacia allá, porque, y él lo dijo en la entrevista, lo acaban de escuchar, están despertando algo que está ahí, en ese planeta. Eso a mí me resulta aterrador porque es como una película de terror, de ciencia ficción, de terror cósmico. Puede que haya algo en los confines del planeta Marte, que aunque la ciencia diga que es un planeta ahorita no habitable, con temperaturas muy bajas y sin agua, etcétera, etcétera, puede que haya algo ahí, o quizá un ser viviente todopoderoso como Cthulhu o algo por el estilo, o una civilización, ¿no? Porque hemos contado muchas veces la leyenda o los mitos de los sumerios del planeta Nibiru, que al parecer Marte es un fragmento de ese planeta Nibiru, el planeta de los Anunnaki, de estos extraterrestres todopoderosos que los sumerios veían como dioses, pero tras la interpretación de sus tablillas, muchos ufólogos y conspiranoicos han llegado a la conclusión de que no eran dioses, simplemente eran una civilización extraterrestre mucho más avanzada a nosotros y que de ahí podría provenir, según los mitos sumerios, el origen de la vida en la Tierra, al menos del humano pensante que somos nosotros, porque aquí había simios, según los sumerios, simios que no eran inteligentes, y los Anunnaki mezclaron su ADN con el de estos simios y dieron origen a nosotros, a los seres humanos pensantes. Eso es lo que dice el mito. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el resto de la entrevista, que se pone muy buena y todavía nos quedan 8 minutos de entrevista. Now you're still a psychic, when Sure. you say. Okay. So you must have some thoughts or associations. To mesh. They're no longer personality A, personality B anymore. They start going together. So when all these other memories start coming in, meshing with the other memories, they go nuts. Most people. So most of these people committed suicide. Okay. Okay? And now the ones who didn't wind up in asylums. Is it possible, Duncan, that they could also have been programmed to commit suicide? Yes. Like a kind of self-destruct when no longer useful? Mm-hmm. Absolutely. So you kind of have beat the system in a certain sense. Mm-hmm. And you must have had struggles. So what's keeping you going, and what is it that you think allowed you to sort of maintain? After the car accident, we moved from this area. We moved to upstate New Jersey. I was never supposed to lift anything over 5 pounds again. I was never supposed to be able to hold my arms above my head. That's how serious the neck injury was. 2 o'clock in the morning, I'm sitting in my apartment in New Jersey, and this little voice comes in. Says, "What the is your problem? What's wrong with you? You wimp, you're going to give up? You've been a fighter all your life. Get up and fight." I started doing push-ups that night. A year later, I'm fine. So you basically brought yourself back from your injuries. The injury's still there. I can go to a neurologist right now, let them do an x-ray, and they'll look at me and say, "You need to be in surgery today." Okay? Huh. But I refuse to go. The pain is still there. I live with pain 24/7. And again, if this hadn't been done to me as a kid, yeah, I'd probably be taking pain pills on a regular basis. But you're not. I take nothing. So what happened in Vietnam? Because you have an amazing story about that. Bueno, aquí es donde realmente este fragmento de la entrevista que vamos a ver ahorita es la que se empezó a hacer como viral en TikTok, y por eso lo estaban vendiendo como el Stranger Things de la vida real, porque ahorita vamos a ver lo que ocurrió en Vietnam con él y otros niños en una escena de verdad que parece que la tomaron de la serie. Y como la 4ª temporada acababa de salir cuando empezó a hacerse viral este fragmento, pues pegó mucho, ¿no?, con el algoritmo por ser Stranger Things. Y puede, si es que los hermanos Duffer, creadores de la serie, llegaron a ver esta entrevista en algún momento, puede que hayan tomado inspiración de ahí para crear al personaje de Papa, ¿no?, de Matthew Modine
que es el doctor que experimenta con los niños con habilidades sobrenaturales, como Eleven, la protagonista, y los demás niños. El mismo villano de la última temporada, Vecna, ¿no? Este tipo, que es número 1, que tienen habilidades sobrenaturales. Pero antes de pasar a eso está bastante curioso. Recordemos que él se da cuenta que tiene este chip en la cabeza, o algo en la cabeza, porque tiene un accidente de tránsito muy grave. Y pues, le hacen estudios, y ahí es cuando se enteran que tiene algo en la cabeza. Y aquí esto que nos está contando, obviamente él, porque no sabía, antes de eso no sabía que tenía algo en la cabeza, no lo recordaba. Algo o alguien eliminó esos recuerdos de alguna manera, todo lo que había vivido, y es ahí que empieza él a recordar. Pero bueno, aquí esto que cuenta, que pues contra todo pronóstico médico, él salió adelante de un accidente donde pues prácticamente había quedado paralítico, y esa misma noche se puso a hacer lagartijas en su cuarto, ¿no? O sea, porque físicamente parece ser que fue intervenido quirúrgicamente para ser más fuerte y más resistente que una persona normal. Por eso dice que siente dolor, pero puede caminar y puede moverse normal, como si no hubiera pasado nada, a pesar de que los doctores le habían dicho que pues no iba a poder volver a moverse nunca, ¿no? Es algo bastante alucinante, que si es verdad esta entrevista, pues es bastante interesante, ¿no? Y además esto que cuenta también, que la mayoría de personas, estos niños que sufrieron estos experimentos, ahora de grandes, como él que tiene 40 años, que dijo la otra vez, pues la mayoría no cuentan estas cosas porque por el proceso que pasaron mental, pues tienen problemas mentales, o sea, tienen enfermedades mentales, y muchos terminan quitándose la vida porque no soportan este estado mental en el que se encuentran, alterado permanentemente. U otros, él dice ahí, en la traducción pusieron asilos, no asilos, es más bien asylum, significa hospital psiquiátrico. O sea, estos niños que ahora son adultos, que vivieron lo mismo que él, o se quitan la vida o terminan en hospitales psiquiátricos, porque sus cerebros, sus mentes están hechas mierda. Él de alguna manera logró sobrevivir y por alguna razón está bien, ¿no? Eso es algo bastante curioso. Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar esta parte del relato muy interesante, que es lo que ocurre en Vietnam, y que supuestamente, según él, hay un testigo aún vivo, y te digo que él sale en otra entrevista que, si quieren, podemos ver en un episodio en el futuro. Pero vamos a escucharlo porque esto es lo mejor del relato. I was in North Vietnam twice that I know of. Okay. Some of these areas are still murky because, like I said, I keep finding out more things every day. Okay. Once when I was 12 years old. Okay. I know people say, "I got 1972. You were in Vietnam in 1972." Actually, we weren't in Vietnam. We were in Cambodia. Okay. We weren't supposed to be in Cambodia. A Navy SEAL team and a Marine Corps recon team were pinned down by the Cambodian Khmer Rouge. They called in for reinforcements, somebody to get them out. And I'm telling you exactly what a Marine Corps recon captain and a Navy SEAL captain told me. Now, I have my own memories of it, but I saw it from my point of view. I'm going to tell you from their point of view. A black helicopter, a Huey, lands. 12 kids come off the chopper. Yeah, there still are a couple of things that's... Take your time. We got all the time in the world, Wow. and I can understand. Long story short, we came off the chopper, formed a semicircle, and we all held hands. There was... Were they all boys? No. Were they all around the same age? Yeah, I was the oldest. Okay, so all around the age of 12? Anywhere between 9 and 12. I was team leader Okay. on that. We held hands, raised our arms, and killed them all. Who did you kill? Every Khmer Rouge soldier within 20 miles. How is it that your powers were able to target the other side and not? I wasn't the, trying to think of the phrase.
I was like the lead battery, but I wasn't the one who did the Who targeting. aimed. So you didn't actually aim your power. You guys were the power. Someone else did the aiming. Was it the kids that did the aiming or someone else completely? One of the other kids. Oh, yeah. Okay. Now, did you know the other kids? Mm-hmm. At the time you knew the kids? I know one right now. Do you? Okay. Now, is this person willing to come forward or not? Not this one, no. Are they even aware that they're one of them? Mm-hmm. Are they? Yeah. Wow. Okay. Well, I mean, we really appreciate that you're sharing this with us because this is obviously a huge thing, and people never like to talk about the sort of negative side of the powers of the mind. But obviously, this is one of the applications, and there's no reason to hide it. It's not that. Ahí vamos a pausarlo, amigos. Ya estamos por terminar este fragmento de la entrevista. Creo que todavía hay una parte más. Yo lo encontré en varios fragmentos y junté varios hasta juntar 20 minutos de entrevista, que fue lo que estuvimos viendo hace 3 semanas y ahorita. Pero creo que todavía sigue la entrevista, así que si les interesa, lo podemos escuchar en un video en vivo o lo podemos escuchar en otro episodio del podcast. A lo que voy es que vean lo alucinante que fue esta historia, que además, si es mentira todo lo que está contando este señor, es un gran actor. O sea, la historia, siento que si fuera ficción, no es la historia más difícil de inventar. O sea, este señor bien pudo haber visto La Supremacía Bourne o cualquier película de James Bond y de ahí ir inventando cosas, ¿no? Pero, ¿cómo cuenta esta escena en Camboya? Y empieza a llorar. O sea, tendría que ser un muy buen actor, no solamente un buen mentiroso, sino un muy buen actor. Y él cuenta cómo esto, muy a la Stranger Things, un equipo norteamericano pide ayuda en Camboya, llegan en un helicóptero él y otros 11 niños con poderes, se toman de las manos, levantan las manos y pues como si fuera como si hubieras aventado un foco a un lago, como en Los Simpson cuando Homero avienta el foco para matar mosquitos en el lago y todos los peces flotan muertos para que él los agarre, algo así. O sea, fue como más poderoso que lanzar una bomba. A lo mejor no una bomba atómica, porque esto actuó en 20 millas a la redonda. No es tanta distancia, pero sí es considerable, ¿no? No fue como lanzar una bomba atómica, pero, o sea, no tuvieron que disparar una sola bala para eliminar a todos los soldados que estuvieran en ese lugar en Camboya a 20 millas a la redonda. Y lo que él cuenta es que él era el mayor del grupo, el más grande, el más viejo del grupo. Él dice que era el que era la batería principal, digamos. Él era pues como el conductor de este poder que ellos tenían, pero había otro de los niños que era el que dirigía el ataque. O sea, no fue simplemente una explosión y ya, era un ataque dirigido, era pues sí, como lanzar un rayo a todas estas personas, ¿no? A estos soldados camboyanos. Eso está bastante interesante. Y de hecho, en otra de las entrevistas que encontré de este señor, entrevista a un señor, están entrevistando a Duncan de nuevo y a un señor mucho mayor que él fue uno de los soldados que llevó a estos niños a Camboya. Y él fue, de hecho, o sea, Duncan no lo conocía. Él, no me acuerdo cómo cuenta que lo encuentra. Creo que en un viaje lo reconoce. Y Duncan obviamente a él no lo reconoce porque él no tenía recuerdos de todo esto. Y este señor, ex soldado, que le empieza a contar todo. Podemos escuchar esa otra parte, esa otra entrevista si quieren en un futuro. Déjenmelo en los comentarios si les interesa. Pero él dice que de esos 12 niños, incluyéndolo a él, está en contacto, o al menos cuando hizo la entrevista, estaba en contacto todavía con uno de ellos, pero él no estaba dispuesto a salir a cámara y hablar de lo ocurrido. El señor sí, el soldado sí, pero el compañero, digamos, que tendría más o menos la edad de Duncan, él no. No hay una entrevista de esta otra persona, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando ya para terminar con el bloque 1 del programa. It's funny. I've done a lot of things that were not of my doing, not of my making. Mm-hmm. Some of them bring out an emotional response. Some don't. Some are kind of like, so what? And some, I have no control. Mm-hmm. And I go through this little emotional, and then I'm okay, and then I'm fine with it. Sure. You know, it's like, I can't cry on command, believe me, I've tried. Okay? But the way it was explained to me, it makes perfect sense. 12 kids. Imagine 12 batteries. You have one battery, you might get
Oh, okay, nothing. Add 2, you get a jolt. Add 3, you get a burn. Add 12, you get electrocuted. That's basically what we did. The 12 of us joined up through everything, kind of the semicircle, start from the center, because I was in the center, like this, out. And that's what happened. And this is something you guys were obviously trained to do. Right. Do you have a memory at all? Has anything come back of your trainers? Remember the lady in the hardware store? Yeah, she figured very prominently when I was young. The next memory I have of her is in a lab coat. And I'm in this house. It's been described to me as the mansion. And I have my couple of ideas where this place is or was, but I have no proof. Okay. I'm in a hallway, and there's green and white tile. These 12 by 12 tiles is on the floor. And I'm doing something that all of us that come out of this has the same trait. We don't like come down on one knee or anything like that. We squat. Makes no sense in some ways, but in some ways to us it does. We squat on the balls of our feet with the arms out loose, almost like an animal. Okay? Okay. About 10 feet away I have a small water bucket. And what I'm doing is raising the bucket, trying to turn it over, sit it down gently. Raising it with your mind or with Correct. your hands? Just with my mind. I see. And what I'm doing is I'm raising it, turning it about halfway, and it's just dropping. I'm not getting it. Okay? And I look around, and this lady's behind me with her clipboard, taking notes. And I tried to get a response. I looked at her trying to be nice. I said, I've almost got it. And she basically just looks down, snarls, and walks off. There was nothing nice about any of this. Y ahí termina la entrevista, queridos amigos. Como ven, pues todo lo que cuenta este señor, de lo que explica de que eran como 12 baterías, 12 niños con estas habilidades especiales y pues electrocutaron prácticamente, ¿no? Fulminaron de un solo ataque, digamos, de un solo golpe eléctrico o lo que sea que hayan sacado, pues con agarrándose de las manos y dirigiéndolo hacia esos soldados enemigos para que los soldados norteamericanos que habían pedido apoyo pudieran escapar de ahí, ¿no? Sí sigue la entrevista, ahí no termina, así que déjenme saber en los comentarios si les interesa ver la segunda parte o que la veamos en algún episodio en vivo. Es un tema bastante delicado. De hecho, la primera vez que subí el episodio anterior me lo habían desmonetizado YouTube, pues supuestamente por tocar temas delicados. Si los tiene, afortunadamente se le quitó la desmonetización, eso me hizo muy feliz. Pero bueno, amigos, si les interesa seguir viendo la entrevista de este señor, déjenmelo saber en los comentarios. A lo mejor tardamos un par de semanas en escuchar la siguiente parte, porque recuerden que yo estoy en el futuro. Entonces, mientras yo estoy subiendo esto, ya tengo otros 2 episodios grabados. Así que no se preocupen, si lo quieren ver, déjenmelo saber en los comentarios y podemos ver el resto de la entrevista e incluso la otra. Que la otra entrevista donde sale este señor, este ex soldado, la verdad no es tan interesante. La interesante es la siguiente parte del señor Duncan. Pero bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este caso. ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es mentira? ¿Creen que este señor está mintiendo? ¿O creen que en efecto la CIA es mucho más aterradora y mucho más enigmática de lo que en realidad nosotros sabemos, ¿no? Que en verdad hay proyectos como lo que vemos en Stranger Things en la vida real? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y déjenme saber qué opinan sobre todo esto de Marte, que también me dio bastante ñáñaras de esto que menciona sobre el planeta Marte y lo que descubrieron estos niños durante su estadía ahí en las instalaciones de este proyecto secreto de los Estados Unidos. Así que, sin más que decir, vamos rápidamente al primer corte del programa. Aprovechen la cortinilla para poner pausa si es que tienen que ir al baño o rellenar su botana o rellenar su bebida. Vamos al corte y regresamos a escuchar la entrevista con Miguel Blanco sobre este relato real, esta experiencia de la invocación de un demonio en Haití. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos a esto que es el Grimorio de Riggs.
¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de vuelta en esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 96. Que por cierto, no sé si vamos a hacer algo de episodio 100. Les digo que estoy bastante limitado de tiempo. Les había dicho que a mí me habría gustado hacer un episodio en vivo con invitados. No sé si vaya a dar tiempo, a lo mejor solamente va a ser el episodio en vivo, sin los invitados, o a lo mejor no hay un festejo como tal, ¿no? Ya se me ocurrirá algo para festejar el episodio número 100, que ya sería pues el próximo mes, a finales del próximo mes, a finales de agosto sería más bien, finales de agosto, inicios de septiembre más o menos. Pero bueno, ahí estén al pendiente. Les recuerdo que le den like a este video si les está gustando, que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales, me sigan en mi canal secundario y compren mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, y también muy pronto ya La Orden de Camazotz, mi siguiente libro, que por cierto, vean, la Demonios de Luna Llena, pues es grueso. Ahí omitan el vaso de los Avengers que lo sostiene, pero Demonios de Luna Llena terminó siendo, ya con todo y la nota del autor y demás, de 183 páginas. La Orden de Camazotz es el doble de largo de eso, incluyendo la nota del autor y todo el pedo. Va a ser más el doble de grueso de lo que fue Demonios de Luna Llena, así que les va a gustar mucho. Todos los links que les menciono para que compren el libro, para que me sigan en mi canal secundario, en mis redes sociales, mi correo electrónico, si tienen una experiencia de terror que quieran que yo cuente, ya sea en el podcast o en un episodio individual, si es un relato largo, están en la descripción del video, si están aquí en YouTube. Así que, pues nada, vamos a seguir con este segundo relato de esta emisión, esta entrevista de este señor Miguel Blanco, que presenció cómo invocaban a un demonio en Haití. La semana pasada escuchamos una historia, una llamada de la mano peluda, que era una historia sumamente similar a esta, por lo que yo creo que es completamente verídico, porque además en Haití se practica una de las magias más oscuras y más poderosas del mundo, ¿no? Todo lo de las cuestiones vudú, los zombies y todo esto proviene de ahí, de Haití y de otras zonas del Caribe, ¿no? La santería también viene del Caribe, que es una de las magias más poderosas, supuestamente, magias mayormente utilizada para el mal, la santería, los santeros, en fin. Vamos a escuchar esta historia que está sumamente aterradora. Es una entrevista de 10 minutos, así que vamos a ello. Contesto. Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte como fue tu primer viaje a Haití. Y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu cicerone, ¿no? Con Guelín. Sí. Guelín, cuéntanos esa experiencia. Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas, y el siguiente destino era Haití, como te digo. Ahí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blázquez, que trabajaba en la embajada, dice: hay un Ungam, que es el segundo Ungam, brujo, sacerdote, el segundo Ungam más importante de la isla. Se trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Guelín Tournier y hemos localizado su teléfono, ¿no? Dice: si quieres hablamos con él. Teníamos encargado a él que nos buscara lugares donde hiciera rituales de vudú auténtico. Nada más llegar, llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1 pudimos localizar a este individuo. Esto en Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, la capital. Y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes no solamente económicos, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés y medio en creol, y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme. Acababa de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Me dijo: pues tú eres así, te pasa esto, quieres esto. Y la verdad es que me llamó la atención porque acertó bastante, ¿no? Quedamos citados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le había dado la embajada, el cuerpo diplomático en esos países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos lugares donde hicieran rituales, y se prestó evidentemente a hacerlo, y quedamos a las 7 de la mañana. Porque tú querías grabar. Claro, queríamos grabar un ritual. El equipo, veníamos muy cansados del Amazonas, se quedó descansando esa mañana. Por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dijimos: bueno, quedamos descansando y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Aunque tenía un equipo de televisión detrás. Entonces quedé con Guelín Tournier y yo pensé que era, pues, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sinvergüenza, cargado de... el típico imagen de sudaca que tenemos, pero despectivo, ¿no? Sinvergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudieras decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente, mientras íbamos conduciendo, me miraba muy fijamente y me decía:
Miguel, ¿quieres conocer un diablo? Me decía, Galín, venga, déjame. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, ¿no? Me miraba y me decía, ¿quieres que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico? Decía, Galín, pero eres un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde no hacían rituales, en un momento determinado él me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas y me dijo, ya me convenció, me dijo, vamos a ver a mi primo y ahí vas a ver al diablo, ¿no? Como ya estábamos cerca, yo accedí y dije, bueno, que estaba muy cansado, dije, vale, vamos. Llegamos a la casa del primo de Galín y era un lugar que no olvidaré en mi vida porque, sobre todo, la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo estaba iniciado en la religión y me dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no? En la religión afrocaribeña, y dijeron que lo que quería era ver al diablo ya que estaba ahí, ¿no? Me sentaron. Antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Me dijeron, puedes hacer lo que quieras mientras ellos hablaban. Y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamo la caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Galín empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa. Tenía como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja, dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciéndote blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño a aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creol, a mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí, me habló y me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería, le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte. Y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Galín me decía, hay 2 diablos dentro, se están peleando, ¿no? Y el primo de Galín con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado en las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 m de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy estirada
y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo desde atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Glynn me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese ser era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Glynn y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Glynn por su familia. Los dos habían muerto el mismo día, en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Te cuento algo más. Cuando yo salí de la historia le dije, Glynn, salía absolutamente alucinado, dije, Glynn, yo esto quiero grabarlo. Él me había ofrecido, incluso me ofreció en esa sesión, por 10.000 pesetas, grabar un ritual en el que yo podría grabar cómo sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé, a un niño de menos de 1 año, ¿no? Efectivamente yo me negué, ¿no? Pero imagínate, pedía solamente 10.000 pesetas. Yo le ofrecía hasta $500.000, llevábamos presupuesto en ese viaje, hasta $500.000 de pesetas, que para ellos era una fortuna como de 50, 60, 100 millones de las antiguas pérdidas para nosotros. Y él dijo, claro, lo aceptamos, porque para él era solucionar la vida de suya y de varias generaciones. Dijo, pero como es una cuestión de religión, tengo que preguntarle al diablo, a ver si quiere. Al día siguiente vino con la noticia de que el diablo no dejaba grabarse y que no podía hacerlo. Pero la mayor razón que yo pienso que era cierto, aparte de ese dinero increíble que yo ofrecí, es que acertó en todo lo que me dijo 6 o 7 años después. Yo volví de Haití y tuve una enfermedad que estuvo a punto de llevarme a la tumba, y ocurrió todo lo que ese diablo me había pronosticado 6 años antes. Y ahí comienza tu particular odisea en busca del misterio y en busca de pues toda esta historia. De ese diablo, sí señor. Miguel Blanco, Pues qué tal, amigos, esta entrevista de verdad está fascinante en verdad, algo que te repito tiene muchas similitudes con la historia que escuchamos la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas, de hecho, pues, les digo que yo vivo en el futuro. La semana pasada el programa habrá sido en vivo, revelando la placa y todo eso. La semana anterior a eso escuchamos una llamada a la mano peluda que se hizo por ahí del 2013 más o menos, y fue igualmente de 2 empleados de una empresa X que fueron a cerrar un negocio a Haití con compañeros suyos de trabajo, pero en ese país. Y digamos que parte de la celebración de esta culminación de este negocio fue que los invitaron a un ritual. Ellos, al igual que este periodista Miguel Blanco, español, estos eran mexicanos, los del relato de la semana antepasada, un poco en broma, como de, ay, sí, claro, soy un diablo, ajá, vamos más por el desmadre a ver qué pasa, ¿no? Pero efectivamente vieron cómo invocaron a un ser que en descripción era muy parecido al que describe este señor Miguel Blanco. Lo que me aterra un poco más de Miguel Blanco, de su historia, es que este demonio que invocaron en su presencia tenía aspecto de un humano, de un anciano enano, muy huesudo y bastante tétrico, ¿no? Estaría bastante interesante ver eso. El ser que describieron los mexicanos en la mano peluda la semana antepasada era un ser que te decía que, muy curiosamente, era pues prácticamente idéntico a un extraterrestre gris, lo cual es bastante aterrador, ¿no? Solamente que era blanco, pero un ser con cabeza ovoide, ojos negros alargados muy grandes, no tenía nariz, la boca era muy pequeña, lucía como un extraterrestre. E igual que aquí, con los otros, con los haitianos, hablaba en perfecto francés, pero así como con Miguel Blanco, con los mexicanos hablaba en perfecto español, les habló directamente a ellos. Entonces habría estado fascinante ver este ritual en la vida real, ver a esta criatura, a esta entidad. De verdad hubiera estado genial. Yo me encantaría ver algo así, ¿no? Aunque bueno, dicen que es peligroso. Y también me llama mucho la atención porque la descripción de este ser se parece mucho a una de las criaturas que vemos en el libro de la Orden de Camazotz. Así que, y eso me llama mucho la atención, que ya van varias veces que me pasan que cuando escribo algún libro o algún cuento o el podcast, por ejemplo, del jaguar que cayó de las estrellas, muchas veces me topo con cosas, con relatos reales como este de Miguel Blanco, que tienen similitud con lo que yo escribí. O sea que aunque los libros que yo escribo son 100% de ficción,
hay ciertos elementos que pareciera que la realidad copia a la ficción en muchas ocasiones, ¿no? Como si en lo profundo de nuestro ser, los seres humanos tuviéramos una conexión con estos encuentros antiguos o rituales antiguos, ¿no? O sea, es difícil de explicar. El punto es que, a pesar de que mis libros son ficción, son historias completamente ficcionales, quizá es porque yo leo muchas leyendas y muchos relatos como este, pues por mi trabajo de el canal del Grimorio de Rix, muchos relatos que me llegan de ustedes, puede que de ahí haya absorbido muchísimas cosas a lo largo de los años, porque desde siempre me ha gustado consumir terror como entretenimiento y ahora yo lo creo. O sea, yo creo contenido de terror. Puede ser eso, o puede ser que en efecto los seres humanos tengamos dentro de nosotros cierto conocimiento que viene desde hace milenios, que tenemos una idea muy vaga de cómo funcionan este tipo de cosas paranormales, sobrenaturales, ¿no? Cualquiera de las dos teorías, pues no sé cuál de las dos sea. Me resulta más interesante la segunda, que todos sabemos esto de lo paranormal muy en el fondo, pero por alguna razón el hombre ha decidido olvidar cómo funciona todo esto de los duendes, otras dimensiones, fantasmas, extraterrestres, bla bla bla, algo que era cotidiano para nuestros antepasados de todo el mundo, ¿no? Llámese mayas, llámese aztecas, llámese egipcios, llámese celtas. Para ellos era algo cotidiano. Para nosotros ya es algo sobrenatural, ¿no? Algo alucinante. Algo en lo que incluso muchos no creemos del todo. O hay gente que de plano no cree para nada. Pero parece ser que es verdad y que todos sabemos en el fondo cómo funciona y sabemos cómo explicar esto, aunque hemos decidido olvidarlo. Y en mi caso, yo lo plasmo en las páginas de mis libros. Así que si les interesan estos casos, compren mi libro Demonios de Luna Llena y compren La Orden de Camazotz, porque puede que entre esas cientos de páginas de ficción se topen con más de un elemento que sea realidad referente a los temas de ámbito paranormal. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre esta historia de Miguel Blanco? Déjenme en los comentarios si les aterró, si ustedes han vivido o han visto algo similar a lo que vio nuestro amigo, este periodista español, que por cierto vi también otra entrevista en YouTube que era mucho más larga. Esa me gustaría descargar el video y verlo en un video en directo, en un episodio en directo, porque era una entrevista de más de 1 hora. O sea, en un episodio de podcast no nos daría, o sea, estaríamos todo el episodio viéndolo, y como estamos pausando y platicando y demás, comentando lo que va ocurriendo en la entrevista, se haría un episodio muy largo. Pero déjenme saber si les interesa escuchar dicha entrevista y lo haremos, ya sea un episodio en vivo o un episodio regular del podcast. Pero bueno, amigos, vamos al segundo corte de este programa del Grimorio de Rix, este episodio 96, y regresamos a los últimos relatos de esta noche. Ya, si necesitan ir al baño o ir por más bebida o por más botana, aprovechen la cortinilla para poner pausa y nos vemos de vuelta. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, emisión de podcast, emisión número 96. Espero que se le estén pasando muy bien, espero que se estén aterrando, espero que estén descubriendo cosas nuevas sobre este mundo misterioso y enigmático. Si quieren creer estos relatos, adelante. Si no quieren creer, si solamente ven esto como entretenimiento, al igual que yo la verdad les digo muchas veces, no es que no crea, sino simplemente no me interesa saber si existen o no este tipo de cosas, como el experimento de que nos habla nuestro amigo Duncan, o un ritual como el que nos acaba de contar Miguel Blanco. A mí realmente no me interesa si existen o no los fenómenos paranormales, no me interesan, pero creo que el contar ese tipo de historias vuelven al mundo un poco más interesante y un poco menos aburrido, ¿no? Y lo que les digo siempre, este programa tiene como objetivo solamente entretenerlos y hacer que con estos relatos de terror se olviden del terror real, del terror que de verdad puede hacerles daño, que está afuera de sus casas. Un asaltante, un secuestrador, los políticos incompetentes, corruptos y mentirosos. Si viven en Latinoamérica como yo, hay más peligros que gente buena, yo creo, ¿no? Allá afuera. Entonces, bueno, para que se olviden un poco de todo eso malo, real y tangible que está afuera de la puerta de nuestras casas, están estos relatos, ¿no? Que si existen o no, no importa. Lo único que importa es que ustedes se entretengan y que se cuestionen el ¿existirá o no existirá? ¿No? Eso es lo interesante realmente de estos temas. Incluso yo creo que si en algún momento
se llegara a revelar la verdad sobre al 100% de temas de ufología, temas paranormales, perderían su interés, dejarían de ser tan interesantes para la humanidad, yo creo. Así que bueno, sigamos con este tercer y último bloque, que estoy viendo que este programa, por primera vez en mucho tiempo, va a durar poco. De hecho, no, yo creo que no llegamos ni siquiera a la hora y media en este episodio. Vamos a escuchar los 4 relatos de TikTok que encontré esta semana. Uno de ellos es bastante largo, es de 3 o 4 partes. Vamos a empezar con ese que de hecho me lo compartió un suscriptor, un saludo amigo, me etiquetó en TikTok en la historia de esta chica, una chica normal, no es una TikToker famosa ni nada, simplemente es pues una chica que decidió compartir su experiencia, una experiencia muy curiosa y muy extraña con un conductor de Uber, que de hecho acaba de ocurrir hace una semana más o menos. Así que vamos a escuchar este relato primero de varias partes. Creo que mi conductor de Uber era un extraterrestre y voy a explicar por qué. Hoy tomé un Uber con 2 paradas. La primera, desde la casa de mi roommate a la casa de mis papás, y la segunda de allá a mi casa. Iba a recoger mi gato en la parada de mis papás. Estando en el Uber, el conductor empieza a tener una charla conmigo bastante particular. Cuando le cuento que la primera parada es para recoger a mi gata, el conductor afirma que los gatos no tienen espíritu local. Yo le pregunto a qué se refiere y él me cuenta que él leyó que los gatos tenían su espíritu en otra dimensión, porque podían ver cosas que nosotros no, y pues yo asumí que era como un libro que había leído o algo así, pues me pareció una conversación como interesante. Yo a veces sí hablo con la gente de los Uber cuando mi espíritu literario se despierta. Después de recoger mi gata, él se presenta a mi gata, pone su mano sobre el guacal y le dice mucho gusto y se presenta con su nombre, digamos Ignacio. Ignacio luego lleva todo el camino contándome partes de su vida, pero son tan diversas estas partes de su vida que yo realmente no logro hacer como un hilo de cuál fue primero que la otra. En un punto, no recuerdo bien la conversación, le afirmo que estoy bastante cansada por toda esta semana. Y él me pregunta, usted estando tan joven, pues, ¿por qué va a estar cansado? O sea, no entiendo. Yo le digo mi edad y él evidentemente no me cree que tenga esa edad, pero empieza a contarme una parte de su vida. Dice, yo aparecí en el mundo a los 8 años. Antes de eso no tengo un solo recuerdo. No sabía quién era ni de dónde venía. Solo aparecí a los 8 años perdido en el mundo. Estoy citándolo, Tiempo después, cuando ya crecí, me encontré un hombre que me enseñó algo muy importante. Y es que uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar. Uno queda como, ¿qué putas? Pero un momento, él continúa. Este hombre me hizo una pregunta que ahora yo le voy a preguntar a usted, refiriéndose a mí. Si usted hubiera venido de padres negros, ¿qué sería usted? Yo pienso un poco y digo, no, pues yo sería yo. Y él me dice, no, usted no existiría. Porque el hecho de que toda su descendencia haya tenido un orden y haya tenido una serie de decisiones hizo que usted estuviera aquí. Si uno cambia esos factores, usted no sería la persona que es y usted no existiría. Yo digo, wow, ok, sí es cierto. Y él continúa. Cuando él me hizo esta pregunta, yo decidí buscar mi origen, porque como me dijo, no recordaba nada antes de los 8 años. Y le pregunté a mi mamá, ¿de dónde venía yo? Se me acabó el tiempo, marica, parte 2. Ok, vamos a escuchar la segunda parte. Yo no creo que sea extraterrestre este hombre, o al menos no un extraterrestre, un gris o algo por el estilo, un reptiliano cambiaformas, no. Ahorita les explico cuál es mi teoría sobre este señor. Vamos a escuchar primero la parte 2. Me quedé dormida. Bueno, la cosa es que estoy en el Uber. Él está contándome su historia y me dice lo que la mamá le dijo cuando le preguntó de dónde venía. La mamá le dijo lo siguiente. Su papá era policía. Como contexto, antes de seguir la historia, él me contó que él también había sido policía y que mientras había sido policía, pues había vivido muchas cosas. Esto fue una de las cosas que me contó. Además de contarme que fue una persona de la calle en Estados Unidos que había tenido una experiencia bastante particular con una mujer rusa y que además tenía un amigo millonario allá. Entonces el papá era policía en un caserío.
en el que un día hubo una pelea en la que murió un joven. Y quien había matado a ese joven era el hijo del cacique. Entonces, al momento de ir a buscarlo, el cacique entre lágrimas le pidió que no se llevara a su hijo, que para que no se lo llevara iban a hacer un trato en una ceremonia con Biche. En este trato él le iba a ofrecer una plantación de plátanos y una de las mujeres del caserío para que le sirviera en casa toda la vida. Esto obviamente con dos condiciones. La primera, que le enseñara a leer, y la segunda, que le diera una vida justa. Y estoy citando lo que él estaba contando. El policía aceptó y se llevó una de estas mujeres, a quien de alguna manera crió por un tiempo, y eventualmente el policía pierde a la esposa, muere, ya tiene 2 hijos con esa primera esposa, y decide poner sus ojos sobre esa niña de 13 años. Tenaz, todo. Y es con esa niña que este policía tiene al conductor de Uber. Entonces él me dice, y así es como yo nací. Lo que quiere decir que todo eso tuvo que pasar para que yo hoy viniera a decirle que todo pasa por una razón. Él me explica que esto me lo está contando porque es impresionante la manera en la que todo eso tuvo que pasar para que él llegara un día a mí a contármelo y a darme unas palabras. Y me dice lo siguiente: evidentemente pensé que usted era más pequeña, pero sea lo que sea que ha pasado, usted tiene que entender que todo eso es premio, porque si fuera un castigo, usted ya estaría muerta. El man mira a mi gata y me dice: aférrese a su animal y no a anclas que pueden pasarse por personas. Probablemente yo lo olvide, pero usted no me olvidará a mí. Ok, bastante interesante esa segunda parte. Vamos a la tercera y última parte de este relato de esta chica. No mames. Qué putas TikTok. Bueno, yo obviamente estoy muy impactada porque hagan de cuenta que este es un viaje de 15 minutos. Yo no estaba tan lejos de mi casa. Y por todo lo que me ha contado, yo siento que llevo como 20 minutos en ese puto carro y no. Entonces, luego de contarme esto, él continuó. Vuelve a la mujer rusa y me dice: a veces las personas actúan como anclas porque simplemente, a pesar de que tratan de fingir que están aferrándole a uno, a un lugar, realmente están deteniéndolo. Usted no necesita eso en este momento, así que no es buena idea hacerlo. Me cuenta que esta mujer rusa lo enviaba por las calles de Queens a buscar drogas y que él se perdió por mucho tiempo. Él toda la conversación mantenía esta cuestión de estar perdido, ¿saben? Como que en ningún momento decía yo, no sé, esto me pasó en el 93, no sé, huevón, o sea, como que nunca usaba fechas, sino que siempre era estuve perdido mucho tiempo y siempre usaba esta frase desde los 8 años. Y que cuando él salió de ahí, de esa relación, fue cuando él fue persona de la calle en Nueva York. Y que era aún más impresionante que habiendo vivido todas esas vidas, porque lo dijo así, todas esas vidas, ahora se encontrará tan completo siendo un conductor de Uber. Yo estoy en shock, yo la verdad no puedo ni comentar nada porque estoy como muy intrigada por toda la historia. Y solo soy capaz de decirle, creo que es algo que necesitaba oír. Porque además pues vi esta película de En todas partes en mucho tiempo, bueno, esa monda, ayer. Y esta cuestión de que uno es porque simplemente tomó ciertas decisiones y cada una lo volvió a uno de esta manera, pues me tenía reflexionando mucho al respecto y quería respuestas al respecto, como por qué estoy reflexionando de esto. Y este man me dio todas las respuestas que necesitaba. Yo solo le digo eso, necesitaba oír eso, y él me dice: solo se le habla la verdad a quien de verdad está dispuesto a escucharla. Aquí evidentemente yo tengo como un breve lapso en el que pienso que esta persona me va a secuestrar, pero estamos al frente de mi casa, está lloviendo, el man no ha hecho nada. Mi gata, a pesar de que tenía ganas de hacer pipí, porque yo sé cuando quiere hacer pipí, está sentada en su guacal, dormida, tranquila. Yo le agradezco cuando mi mamá interrumpe la conversación. Y él me dice: le voy a decir una última cosa. Todavía hay mucho tiempo por vivir, yo sé. Así que trate de aferrarse a esos lugares en los que usted logra descansar. Las cosas son necesarias, pero son ellas las que necesitan de usted, no al contrario.
¿Por qué dijo esto? Ni puta idea. O sea, son cosas que yo siento que sí necesitaba oír en este momento. Yo le digo que yo efectivamente no lo voy a olvidar, que tengo muy buena memoria. Y él me dice, tal vez nos encontremos dentro de muchos años, pero yo no voy a ser el mismo. Y a pesar de que usted lo crea, tal vez usted tampoco. El man se va. Yo veo el reloj y no pasó más de 20 minutos. Muy bien, amigos, esta historia genial. Que muchas gracias al suscriptor o suscriptora que me la hizo llegar en TikTok. De verdad, me encantó. Ahí les va, ¿qué pienso yo? El TikTok se titula Esta chica parece ser colombiana por cómo habla. Dice que pues su conductor de Uber era un extraterrestre. Yo no creo que fuera un extraterrestre, pero, y de nuevo curiosamente algo así menciona en mi libro, en el de la Orden de Camazotz. Yo no creo en la existencia de los ángeles como se mencionan en la Biblia o como muchos religiosos hablan de ellos. Yo creo que quizá, y de hecho es una frase que dice uno de los, de hecho el antagonista del libro, que dice, los verdaderos dioses no tenemos emisarios. Y yo creo, y aquí pues hago un poco de, no es un spoiler, pero es algo que menciona en el libro, uno de los personajes. Yo creo que lo que la religión o la historia recuerda o nombra como ángeles, no eran seres divinos o semidivinos. Y eso a mí aunque no soy religioso, por el canal me ha tocado leer muchos textos antiguos, no solo de religiones abrámicas, es decir, monoteístas, cristianas, católicas y sus decenas de derivadas. No solamente de eso, sino que también he leído de religiones antiguas de la India, de Egipto, de Grecia, bla 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 bla. Y sí hay una diferencia muy marcada en las religiones, incluyendo al cristianismo, ¿no? Y al catolicismo en sus orígenes. Hay una diferencia muy marcada entre un dios, el que sea, y semideidades, o digamos algo que no son dioses, que no son hombres, pero tampoco son dioses. Por ejemplo, en la cultura prehispánica no son equivalentes Tlaloc, Camazotz, que es un dios maya, no sé, la Coyunxauhqui. Esas deidades eran dioses, seres todopoderosos. Pero también hay seres que no son dioses, pero sí tienen ciertos poderes y son más que un ser humano. Por ejemplo, los aluches, los chaneques. En mi libro menciono una entidad que ya he mencionado en algunos videos, las ciguateteos, que eran mujeres que se volvían semidiosas, por así decirlo, al morir en parto. Y estas entidades, estos espíritus de mujeres, podían ser invocados por los guerreros aztecas en batalla, porque para ellos una mujer que moría en el parto tenía el mismo rango de poder que un soldado que moría en batalla. Para ellos era lo mismo. Entonces no eran dioses, no eran deidades a las que les podían rezar. O sea, no era un Tlaloc, no era una Coyunxauhqui, no era un Quetzalcóatl, estas mujeres ciguateteos, pero eran pues algo parecido a los ángeles, o lo que nosotros comprendemos por ángeles. De hecho, quizá las entidades a las que más se les parezcan estas ciguateteos eran a las valquirias de los vikingos, ¿no? Que eran igual entidades femeninas que se llevaban a las almas de los muertos que habían muerto en batalla al Valhalla, ¿no? Al cielo de los vikingos, al que iban los guerreros que habían muerto en batalla. Lo que se ve como en la última película de Thor, eso es algo, así es el Valhalla en la cultura vikinga, ¿no? De los islandeses y demás. Pero bueno, a lo que voy es que sí hay una diferenciación muy clara, que a lo mejor en el catolicismo actual no hay una división tal cual. Sí, un católico promedio sabe que un ángel es menos que Dios, claro que sí, pero a los ángeles nos los venden en nuestra época actual como semideidades o como deidades menores, un dios, un pequeño dios que no está al nivel de Dios, pero que es más poderoso que los hombres, cosa que en las religiones antiguas se diferencia muy bien una deidad de algo que no es una deidad, pero tampoco es un humano. Para mí los ángeles, o lo que la religión recuerda como ángel, si es que existieron, si es que estos relatos son reales, yo no creo que fueran semideidades o deidades menores los ángeles, ni emisarios de Dios, sino que eran, y de hecho así los nombran en varios textos, como hombres celestiales, o sea, personas, seres mortales, que incluso visiblemente eran parecidos a los humanos, pero que venían de otro mundo.
eran extraterrestres, pero eran personas, eran seres mortales, estos hombres celestiales, como por ejemplo los vigilantes, que se mencionan en el libro de Enoch y de hecho se mencionan en el libro de Génesis de la Biblia. Si les interesa, si ustedes son católicos y no saben esto, agarren una Biblia y en el libro de Génesis se menciona. Y en muchos textos conspiranoicos y los ufólogos hablan de los vigilantes como ángeles. Y no es verdad. Ni en el libro de Enoch ni en el Génesis de la Biblia se dice que los vigilantes, sean ángeles. Simplemente eran seres que Dios mandó a la tierra para que vigilaran, por eso recibían ese nombre, a los seres humanos, que eran muy jóvenes en aquella época de la humanidad, ¿no? En tiempos prediluvianos, antes del diluvio universal. Y estos seres debían tener cierta conexión con las personas, una conexión genética, debían ser compatibles, porque estos vigilantes tienen hijos con las mujeres humanas, y de ahí provienen los gigantes Nefilim que se mencionan en la Biblia, y creo que también en el libro de Enoch se mencionan los Nefilim, eso sí no lo recuerdo muy bien, pero a lo que voy es que yo creo que los ángeles, como creen los católicos, o ciertas visiones, por así decirlo, no son seres semidivinos, sino que son hombres celestiales, o fueron hombres celestiales, los ángeles y sus equivalentes en otras culturas, porque en el catolicismo se les conoce como ángeles, pero en otras culturas reciben otros nombres, y no son deidades, son hombres celestiales, personas de otro mundo, ¿no? Y de hecho ahí, para los católicos que quieran como contraatacar contra eso, está el relato del Papa Juan XXIII, si no me equivoco, del que les hablé hace poco, que tuvo un encuentro con un ser que visiblemente era humano, nada más alto y con las orejas más alargadas, que aterrizó en una nave en los jardines del Vaticano. Y esa historia la contó Juan XXIII y el Vaticano no la ha desmentido. Así que y la frase que dice Juan XXIII después de que tiene este encuentro, de que habla con este ser extraterrestre que literalmente aterrizó en una nave en los jardines del Vaticano, él le dice a su compañero, a su ayudante, a su asistente, que actualmente es un anciano y que corrobora esta historia, porque es una historia que ocurrió en los años 50, si no me equivoco, por ahí. Le dice, es increíble cómo todos los hijos de Dios están regados por todo el mundo, pero nos negamos a verlo, algo así, dando a entender que hay seres muy parecidos a los seres humanos en otros mundos, ¿no? Y eso lo decía el Papa, y te digo, el Vaticano nunca lo negó. O sea, no dice, no, fue mentira o lo alucinó, no. O sea, el Vaticano no cuenta esta historia, obviamente, abiertamente, pero nunca la ha negado. Esta historia contada por Juan XXIII y corroborada por su asistente, que hasta la fecha sigue vivo. Es un señor muy anciano, que era muy joven en aquella época, pero que sigue vivo y corrobora la historia de que el Papa habló con un ser que aterrizó ahí en el Vaticano en su nave, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona, este señor del Uber, no era un extraterrestre, no era un reptiliano disfrazado, una mamada por el estilo, no. Yo creo que era uno de estos hombres celestiales, porque además yo también tuve una experiencia, y creo que se las he contado, con una chica que mi mamá, me acuerdo que cuando ella estaba conmigo, cuando la tuve, yo era un niño, estaba en quinto de primaria, tenía como 11 años, 12 años, y fue una chica que, no sé, no era una persona, vaya, o sea, físicamente sí, pero algo tenía la chava, cosas que también me dijo, cosas que no debería saber de mí. Ya se las contaré en alguna otra ocasión, pero quizá ella era una de estos ángeles, ¿no? Y no que fuera divina, sino que era una persona de otro plano, de otro mundo, no sé, algo muy curioso puede ser, ¿no? O de estas situaciones que te pasa, que un desconocido te dice algo que directamente te está hablando a ti, pero que no tiene como por qué saberlo, ¿no? A mí me pasó hace poquito, hace como un mes, con una señora que atende en el Cinemex de Reforma 222, que me dijo algo que en ese momento de mi vida pareció una predicción de algo que iba a ocurrir 2 semanas después. Sí fue como muy curioso, ¿no? Ya les contaré esas 2 experiencias si quieren en algún directo en vivo, pero bueno, yo creo que este señor era sí un extraterrestre por definición, pero no era un reptiliano o un gris disfrazado, una pendejada así, ¿no? Y no creo que existan los ángeles como creen los católicos. Yo creo que sí están estos hombres celestiales, que muchos textos antiguos de todo el mundo los definen así, ¿no? Seres mortales muy parecidos a los humanos, pero que son de otro planeta. Y parece ser que son más avanzados que nosotros, porque puede ser que sean más antiguos que la raza humana. Ya dependerá la creencia de cada quien, ¿no? Pero bueno, déjenme ver cómo vamos de tiempo, a ver si nos da tiempo de... Pues ya tenemos 1:30 de tiempo en el reloj, según lo que estoy viendo aquí. Así que vamos a escuchar los siguientes relatos, si nos da tiempo. Son relatos muy cortitos. Vamos a escuchar los siguientes relatos de TikTok y con eso cerramos el episodio de hoy.
Personas que tuvieron encuentros con seres inexplicables. De bien chavales solíamos irnos a bañarnos al río en épocas de calor. Nos íbamos desde temprano y nos regresábamos en la noche, a veces con algunas carpas que pescábamos todos los primos. Un día nadando en el río llegó un señor bien vestido y nos preguntó que si estaba buena el agua para meterse, y pues le dijimos que sí. El señor se metió con todo y ropa y dejó un morralito en las piedras, y pues nosotros seguíamos en lo nuestro. Nos ofreció cigarros y los aceptamos. Después nos ofreció mezcal y pues se nos hizo fácil aceptar y nos pusimos a tomar con él. Ya cayendo la noche nos levantamos para irnos y el señor nos agradece el tiempo. Nos dice que ya tenía años viéndonos y siempre nos quiso conocer. Nosotros nos sacamos de onda pensando que era vecino o algo así, y cuando íbamos a decirle que de dónde era, el señor se pone a la orilla del río y se agachó. Vimos cómo se empezó a hacer bolita entre la tierra y el agua, y estando tapado por el agua salió ahora así como una serpiente, una anaconda, no sé cómo llamarlo. Yo creo era como de 1 metro de grueso y de largo como de 8 metros el color, negro, y se fue con el cauce del río a la vista de todos. Repito, todos lo vimos. Se convirtió a 1 metro de nosotros. Llegamos a contar la historia en el pueblo y mi abuelo nos dijo que esa serpiente era un brujo de los buenos. Ayuda a la gente a que no se ahogue en el río cuando crece en épocas de lluvia. Eso explica por qué dijo que tenía años viéndonos. Este relato muy interesante, cortito pero muy interesante, de un encuentro con el que podría ser un nahual, o bueno, sí es de hecho por definición un nahual, que a lo mejor en alguna región muy católica que incluso caería en el fanatismo, ¿no? De estos lugares de pueblo que la gente, todo lo que no sea de Dios dice que es del diablo y jaladas así. Me sorprende que el familiar de este chico le dijera que era un brujo de los buenos, ¿no? Porque si tú piensas en un hombre que se apareció de la nada, vestido de negro y que se transforma en serpiente, pues en ciertos contextos te van a decir, oye, es el diablo y cosas así. Pero pues este señor era una buena persona al parecer, así que yo también creo que era un nahual o algo por el estilo, ¿no? No dice en qué, no recuerdo si dijo en qué parte de México, pero pues esto ocurrió en México. Relato muy interesante de encuentro con un nahual o lo que podría ser un nahual. Vamos a escuchar otro relato de este mismo canal de TikTok que me encanta y que siempre trae buen contenido que estamos compartiendo aquí en el podcast. Vamos a escuchar otro encuentro con un nahual. Historias de gente que no solo vieron un nahual, lo enfrentaron. Mi papá nos contó que su abuelo vivió toda su vida criando caballos y animales de granja en rancherías acá en Michoacán, y en una ocasión, estando en la cantina del pueblo, estaba tomando y jugando baraja cuando llegó un señor y le preguntó que si podía jugar con ellos. Jugando por horas, el señor que llegó había perdido bastante dinero y mi bisabuelo le dijo de manera honesta que mejor se retirara de la mesa ya que había perdido bastante, y el señor se levantó, le levantó la voz y le dijo que dinero le sobraba, que él no era como ellos, rancheros pobres que vivían a duras penas gracias a sus animales corrientes. Todos en la mesa se hicieron de palabras con él y ya más por orgullo siguieron jugando y le quitaron todo su dinero. El señor se fue enojado, pero sobre todo con mi bisabuelo. Al día siguiente mi bisabuelo fue a ver a sus animales, que no eran muchos, y estos estaban todos muertos, secos, como si hubieran estado al sol en semanas. Fueron a la comisaría y pues nadie supo dar la explicación, pero mi bisabuelo juró y perjuró que era el señor de la cantina que apostó su dinero. A mi bisabuelo solo le quedó su caballo y él sentía que también se lo iba a querer matar, así que varias noches estuvo en vela cuidando el caballo de cualquier ruido en la noche. Una de esas noches escuchó el aleteo de un animal enorme y pesado. Se escuchó que estaba en el techo y las láminas hasta crujían de lo pesado que era, y mi bisabuelo ya con escopeta en mano lo estaba esperando. Fue cuando esta cosa enorme llegó al establo, que era uno pequeño, se fue tras el caballo y con las garras le arañó el lomo al pobre animal. Este ni hizo ruido, yo creo que estaba como en trance, no lo sé. Mi bisabuelo se lanza tras el animal, le mete un escopetazo que le roza y este se fue volando cerro adentro, mientras mi bisabuelo le mentaba a la madre a todo pulmón. Va a ver el caballo y ve que hay sangre, pero no el caballo, y con la idea de haberlo herido a este animal enorme, se lanza él solo, de noche, al cerro a cazarlo. Lo encontró a las faldas del monte, era un pajarote, enorme, negro, y olía muy feo, con las alas hacia bolita, y en ese estado le dijo que, si lo iba a matar, le diera la oportunidad de hacerlo en forma de humano, no de animal. Si lo hacía, le daría dinero, que tenía escondido aquí en el cerro, pero mi bisabuelo, sin pensarlo 2 veces, le disparó y lo mató. Mi bisabuelo se puso a rezar hasta que amaneció, y a ese día se le cayeron las plumas, y era el señor que fue a la cantina en esa ocasión. Lo enterró allí mismo, y aunque sí le dio morbo escarbar y buscar dinero escondido que el nahual dijo, no lo hizo y regresó a su pueblo tranquilo. Mi papá nos contaba esto de niños a mis hermanos, y siempre que no queríamos hacer algo, mi papá nos decía, ¿qué acaso no son nietos de don Lorenzo? O sea, mi bisabuelo, y en breve lo hacíamos y hasta con orgullo. Este relato, creo que también alguien me etiquetó, no me acuerdo. No lo había escuchado completo para escucharlo aquí con ustedes. Y está impresionante, ¿no? De nuevo, lo que les decía en muchos episodios, que actualmente se habla mucho de las brujas que se convierten en ave en México. Las antes, en tiempos antiguos llamadas Tlahuelpuchi. Pero los españoles, cuando llegan aquí en 1521,
Hablan en sus crónicas no solamente de mujeres que se convertían en ave, sino de también hombres, brujos hombres que también se convertían en aves humanoides, parecido a lo que en Chile es el tuetué, si no me equivoco, o el chonchón. Ahí me equivoco, me confundo siempre el tuetué y el chonchón. Es un ave humanoide, ¿no? Aquí los aztecas tenían un nombre que era así como algo como persona búho, la traducción. No recuerdo cómo era la palabra en azteca, en agua, pero era persona búho, porque era un hombre, un brujo hombre o bruja mujer que se convertía en un ave humanoide. Y al parecer este señor era uno de ellos, era un nahual, un brujo que les quiso hacer daño a esta familia, y este señor se lo escabechó, este señor Don Lorenzo. Bastante aterrador, muy muy chingona la historia. Y nos da tiempo de escuchar un último relato que nos cuenta nuestra amiga del canal Mar Arriaga de Remanchados de Terror. Este lo subió a TikTok y de hecho tiene ya segunda parte este relato. De hecho, la segunda parte lo subió respondiendo un comentario mío en TikTok. Así que si quieren escucharlo, vayan a su cuenta de TikTok. La encuentran como @remanchadosdeterror. Y, o si no, lo podemos escuchar la siguiente semana, la segunda parte de este relato, de un encuentro real con la mujer vampiro de Chapultepec, una de las antagonistas principales de mi nuevo libro, La Orden de Camazots. Así que vamos a escuchar este relato y con esto cerramos el episodio 96. Gente de TikTok, ¿han escuchado la historia de la mujer vampiro del bosque de Chapultepec? Pues déjenme decirles que esta historia podría ser cierta. Esta es la historia de Ismael, que durante años ha trabajado en el bosque de Chapultepec. Él se había hecho bastante amigo de un niño en situación de calle que siempre se le veía por ahí en el bosque de Chapultepec, que haciendo esto, que haciendo aquello para ganarse algunas monedas. Según lo que relata Ismael, ese día él salió de trabajar bastante tarde. Y fue así como se dirigió al metro Chapultepec para regresarse a casa. Él iba caminando por el bosque y ya casi llegaba a la puerta de entrada cuando se topó con una mujer bastante peculiar. Ismael dice que cuando vio a esta mujer se quedó pasmado de lo bella que era. Según lo que dice Ismael, esta mujer era muy pálida, con el cabello muy largo, lacio y completamente negro, y que sus ojos eran violetas. Seguramente ella se veía contando la historia a sus hijos de cómo conoció a su madre. Aquella mujer le dijo a Ismael que si por favor la acompañaba a la salida del bosque de Chapultepec porque la acababan de asaltar. Ismael dice que al principio dudó un poco porque pues México, pero al final aceptó porque dijo, ¿será este mi ser amado? Y es que él no podía creer que le estuviera pasando eso con una persona que acababa de conocer. Dice que tenía un magnetismo que jamás ha sentido en su vida. Dice que ellos empezaron a caminar y algo de lo que se percató fue que no se escuchaba nada. Absolutamente nada. Ni pájaros, ni ardillas, ni ningún otro animal. Se internaron en el bosque y él dice que tenía una extrema necesidad de gustarle. En esta plática a él se le ocurrió verle las manos a esta señora. Las manos de esta señora eran como si fueran una persona muy anciana. Él no es nada discreto, por lo que se les quedó viendo bastante mientras era el movimiento mientras caminaban. Y cuando va alzando la vista, los ojos violetas de los que tanto se había enamorado ya no estaban. Fue ahí donde él empezó a rezar. Dice que no lo pensó más y se internó directamente en el bosque. Así ya, no por el pasillo directamente hacia la salida, sino en el bosque. Pero ¿qué les digo? Les hago la parte 2. Como ven amigos, de este encuentro real de este seguidor de Mar de Remanchados de Terror, que pues narra un encuentro real y bastante detallado con la mujer vampiro de Chapultepec, una leyenda de aquí de la Ciudad de México que lleva varias décadas desde los años 70 ocurriendo, pero realmente se hizo como que explotó, se hizo muy popular gracias al canal de Uriel de Relatos de la Noche, que ha narrado ya varios encuentros con la mujer vampiro. Incluso yo me he encontrado con algunos y algunos de ustedes me llegaron a contar encuentros, nada más que los que hemos contado aquí, los encuentros con la mujer vampiro de Chapultepec que hemos contado en el canal, que me compartieron algunos de ustedes. De hecho, uno de ellos, me acuerdo de un doctor, han sido como de lejos, ¿no? De una mujer que sí se ve muy extraña en la madrugada cerca de Chapultepec, cerca de Reforma. Pero aquí el encuentro fue de cerca y por un señor, porque se dice, y eso es parte de la leyenda, y es un personaje que va a entrar en la segunda parte. Si quieren que lo escuchemos la siguiente semana, déjenmelo en los comentarios. Pero los niños de la calle se dice que eran las víctimas de esta mujer vampiro. De los niños desaparecían. Y es una historia que cuentan o que contaban los niños de la calle que pues dormían cerca de Chapultepec, que una mujer muy bonita
se llevaba a los niños al bosque de Chapultepec y ya no los volvían a ver, ¿no? Entonces muchos de estos testigos pues no vivían para contarlo, nada más eran sus amiguitos, los otros niños de la calle, pues los que contaban de esta historia con esta mujer, ¿no? Pero aquí este señor, un chavo, es quien tiene la experiencia y la vio de frente, habló con la mujer vampiro de Chapultepec. Les digo, si les gusta esta leyenda, a mí me encanta. Yo digo que es, junto con la leyenda del maniquí, es mi leyenda favorita de la Ciudad de México. Y de hecho, la mujer vampiro de Chapultepec es una de las antagonistas en mi nuevo libro, La Orden de Camazotz. Así que si les gusta esa leyenda, no se pierdan mi libro. Y pues con eso llegamos al final de este episodio número 96, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el final del episodio, que duró pues casi llegamos a lo que dura normalmente cada episodio, 1 hora 39. Muchas gracias por llegar hasta acá, los que llegaron ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox. Ya saben qué hacer, suscríbanse a mi canal de YouTube si les gustó esto, activen la campana de notificaciones, compartan el canal con todos sus amigos a los que les gusta el terror, el misterio y todo este rollo. Activen la campana de notificaciones, síganme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook, Spotify. Compren mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon. Síganme en mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, si les gusta el cine, las series, los cómics, todo lo que sea cultura popular. Síganme también por allá, todos los links los encuentran en la descripción de este video. Y si quieres que narre tu experiencia paranormal, ya sea aquí en el podcast o en un episodio regular del programa, envíamelo a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com para que yo cuente tu historia aquí en el canal. No importa de qué índole sea, si tienes un encuentro con un nahual, con algo que tú creas que es un demonio, yo que sé, con la mujer vampiro de Chapultepec, tú solamente compártemelo y yo lo estaré narrando aquí en el canal. Y sin más que decir, amigos, yo no me queda nada más que agradecerles una vez más y desearles que tengan una muy bonita tarde, un muy bonito día, una linda noche, un bonito fin de semana si están escuchando esto en el día del estreno, o que simplemente tengan una linda semana y una linda vida. Yo me despido, queridos amigos, esto fue El Grimorio de Rix en su emisión de podcast episodio 96 y nos escuchamos, como les digo siempre, en la oscuridad.